vamos a terminar nuestra serie de este mes, la serie titulada Escuela para Padres 2018. Como les digo, el año pasado tuvimos la primera parte de esta Escuela para Padres y hoy estamos hablando de otros 4 temas que son muy importantes, que tienen que ser primero, como les dije, una realidad en nuestra vida para que nosotros podamos transmitirla a nuestros hijos. No es decirles a ellos, mira, yo quiero que hagas esto y esto y esto. Es el que ellos nos vean a nosotros, cómo actuamos como cristianos en estos principios. El principio de responsabilidad, hablamos de ese gran principio que debemos de inculcar en nuestros hijos. El principio también de civilidad, tenemos que enseñarles cómo vivir en medio de la sociedad. El principio de comunidad, enseñarles a que somos parte de una comunidad y no podemos vivir solamente viendo por lo que nosotros somos y para nosotros, y todo tiene que ver con nosotros. Tenemos que aprender a vivir viendo por el bienestar de los demás. Y hoy vamos a hablar de otro tema, que es el principio de reciprocidad. Ahorita van a entender esta palabrita los que no la entiendan, pero antes de ir a este tema, déjenme decirles que no es muy fácil hablar de este tipo de temas en una predicación de domingo de la iglesia, porque esto es más una enseñanza como tipo un taller. Este tipo de pláticas no son muy populares porque pues muchas veces la gente viene a la iglesia buscando un mensaje de ánimo, ¿no? Un mensaje de que les hagan vibrar las emociones, que puedan ver respuestas a problemas actuales que estamos viviendo, que me den una palabra de que todo va a estar bien, de que Dios está conmigo, de que yo voy a ser más que vencedor. Y está bien todo ese tipo de pláticas, de vez en cuando las tenemos, pero este tipo de mensajes, hermanos, a veces así muy enfocados a las emociones, pues sí, como que nos dan un recargón de batería, ¿verdad? Y salimos, ahora sí échenme al mundo encima, ¿no? Pero a veces ese recargón de batería nos dura de aquí a que llegamos a la casa, ¿no? Algo pasa y pum, se descargó la batería. Este tipo de temas de enseñanza, yo soy convencido de que yo tengo esa convicción de que el camino del cambio de conductas, el cambio de mentalidad a través de la enseñanza de la palabra de Dios nos trae resultados a corto, mediano y a largo plazo. Nos dura más cuando aprendemos a tener fundamentos sólidos en nuestra manera de entender el cristianismo. Así es que yo sé que algunos de estos temas que a veces les comparto no son muy sencillitos de entender. Yo trato de hacerlo lo más posible que todos lo podamos entender, pero a veces yo los escucho también después en la noche en mi casa y digo, creo que los enredé más de lo que yo estaba. Yo mismo a veces no me entiendo, pero por eso los grabamos, para que los puedan ver una y otra vez y 2 o 3 veces, como las películas, ¿no? A veces ves una película y no le entiendes quién es el malo, quién es el bueno. Ya cuando la ves como 4 o 5 veces, ya en cuanto lo ves, este es el malo y este se va a comer a este y este va, ya más o menos le sabes. Así es que los que quieran verlo varias veces, yo creo que va a ser mejor. Ahí está en el canal de YouTube y a cualquier hora lo pueden ver o descargarlo del podcast, ¿verdad, Uciel? Que sí. Ahí está, lo podemos descargar del podcast y ahí lo tienen a cualquier hora. Así es que o me pueden preguntar si algo no entienden, no pasa nada y trataré de explicarles un poquito. Vamos a ver entonces el cuarto tema. Vamos a ver el tema, el principio de reciprocidad. Esta palabrita rara tiene que ver con ser correspondidos en todo lo que hacemos por parte de otras personas. Esperamos que si damos amor a alguien, esperamos que esa persona nos corresponda también con amor. O si damos amabilidad, esperamos también recibir amabilidad. Si le mostramos respeto a una persona, lo mínimo que esperamos de reciprocidad, o sea, de correspondencia, pues es que esa persona también nos muestre respeto. ¿Es así? ¿Estoy bien? Ok. De hecho, hermanos, vamos a ver este versículo de Mateo 7:12. Mateo 7:12, Jesús da una clave aquí muy importante en la que vamos a basar este principio de reciprocidad. Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas
que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Léanlo conmigo en voz alta todos. 1, 2, 3. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este versículo se ha llegado a convertir en nuestra bandera cuando se trata de ser recíprocos en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros damos. Si yo doy, espero recibir. De hecho, este versículo se conoce también como la regla de oro. ¿Lo han escuchado? Se le llama la regla de oro a este versículo. Inclusive en este versículo está basada la segunda ley de Newton, del físico Isaac Newton, que dijo: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. O sea, cuando haces algo, esperamos una reacción. Si haces algo bueno, esperas una reacción buena. Si haces algo malo, obviamente vas a esperar una reacción buena. A eso se refiere esta ley. Así es que, si yo doy amor, si yo doy cariño, si doy respeto, si trato bien a la gente, lo lógico es que en el principio de reciprocidad es que yo también reciba lo mismo y que yo sea tratado de la misma manera como yo trato a los demás. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos creen que así funciona el principio de reciprocidad en nosotros con la gente que nos rodea? No. Lamento desilusionaros, pero no funciona así. Este principio en las enseñanzas de Jesús y en la doctrina de los apóstoles funciona de manera totalmente diferente. En nuestra carne, en nuestra humanidad, hemos querido que funcione así. Inclusive dentro de nuestro cristianismo hemos deseado que así funcione, y somos buenos hasta para usar versículos bíblicos para atacar a aquellos que no fueron recíprocos con nosotros, ¿verdad? Yo le di toda mi confianza y me defraudó. Pero el Señor dice en Proverbios 7:12 que el Señor trastornará el camino de los impíos. Y para sellar, pone ahí una foto en el Facebook, ¿verdad? Con un personaje ahí derramando una lágrima. O sea, no funciona así. No funciona así. Cuando queremos activar este principio, hermanos, desde el punto de vista meramente humano o como cristianos carnales e inmaduros, solamente nos va a acarrear frustración, amargura y desilusiones. Pero si Jesús lo dijo, Jesús lo estableció ahí en Mateo 7:12, es verdad. Pero vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo Jesús. Y no solamente lo que dijo Jesús, sino cómo vivió Jesús este principio durante su tiempo aquí en la tierra y cómo vivieron sus discípulos después de que Jesús también ya se había ido. Y vamos a ver una idea correcta, vamos a poder tener una perspectiva de esta poderosa enseñanza de Jesús llamada la regla de oro, muy diferente de la vida, y vamos a poder guiar a nuestros hijos y evitarles muchos dolores de cabeza, fracasos y tropiezos cuando ellos sean grandes. Si nosotros aprendemos de esta enseñanza, hermanos, y se la transmitimos a nuestros hijos, ellos van a crecer con una mentalidad totalmente diferente de cómo funciona el mundo. Así es que en primer lugar vamos a ver qué dijo Jesús y qué fue lo que no dijo en este versículo de Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús está dando una enseñanza
de cómo aprender a vivir en sociedad, nosotros como cristianos, como seguidores de Él, como discípulos de Él. Hace 8 días en el tema anterior hablamos de la responsabilidad de los cristianos que hemos sido llamados a ser luz y sal de la tierra, ¿se acuerdan? Así es que el Señor nos hace aquí una aclaración, una invitación de cómo tenemos que vivir y cómo debe de ser nuestro trato con nuestros semejantes de acuerdo a esta enseñanza de Jesús. ¿Cómo tratamos a la gente como nos gustaría a nosotros que nos trataran? Dice Jesús, tienes que tratar a la gente, tienes que tratar a los que te rodean, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a los hermanos de la iglesia. Los tienes que aprender a tratar, te tienes que relacionar con ellos de la misma manera como a ti te gustaría que te trataran a ti. Pero lo que no dice aquí Jesús en ningún momento es que la gente nos va a tratar igual. Él dice, tú tienes que tratar a la gente de la manera como tú quieres que te traten. Punto. No está diciendo que es obligación de la gente tratarnos igual. No está diciendo el Señor que la gente de manera automática nos va a tratar a nosotros también de la misma manera. No lo está diciendo el Señor así. Él dice, tú trata a la gente como tú quieres que te traten. El que nosotros tratemos a la gente de esa manera, hermanos, en ningún momento nos garantiza el comportamiento del principio de reciprocidad de la gente hacia nosotros. Ya les vi cara de que ya se enredaron todos igual que yo. Espérense, ahorita nos desenredamos. Entonces, ¿por qué lo dijo Jesús? No lo dijo Jesús por causa de la gente que no le conoce a Él. Lo dijo Jesús por causa nuestra. Porque cuando nosotros vivimos, hermanos, y nos comportamos como nos gustaría ser tratados, de esa manera estamos mejor con nosotros mismos. Y por supuesto con la gente que nos rodea. No nos comportamos bien por esperar a recibir lo mismo de los demás, sino por el hecho de sentirnos bien nosotros y de evitar que se formen en nosotros sentimientos negativos y destructivos que nos van a hacer mucho daño a nosotros y a nuestras familias. Yo trato bien a la gente porque yo me siento bien tratando a la gente, punto. Pero es que hay gente muy grosera que te deja con la mano estirada, gente que habla, no me importa, ese es asunto de ellos. Para mí, Jesús me dijo, tú trátalos como a ti te gustaría que te trataran, punto. De ellos me encargo yo, dice el Señor. Tú trata a la gente como tú quieres, ama como quieres que ser amado, respeta como te gustaría ser respetado, condúcete en todos tus caminos y en todos tus negocios y en todo lo que haces como te gustaría que te trataran a ti. No te preocupes de la reacción de los demás. Ahorita vamos a ver esto. Jesús lo dijo por causa de nosotros, no lo dijo por causa de los demás, ni lo dijo para que andemos buscando venganza en el nombre del Señor, no lo dijo por eso, lo dijo para que nosotros estemos libres de todo sentimiento negativo que puede provocar en nosotros una raíz de amargura que nos puede llevar a destruir. Y como dice el libro de Hebreos, esa raíz de amargura va a contagiar a toda la canasta, es decir, a toda mi familia. Mis hijos se van a contagiar de esa raíz de amargura. Por eso el Señor dijo, líbrate de todo ese tipo de sentimientos. Trata a la gente como a ti te gustaría que te trataran. No te preocupes de la gente. Él no dijo, automáticamente la gente verás cómo te trata. Él no dijo eso. Él no dijo eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no le conoce. Hay mucha gente que no tiene respeto. Hay mucha gente que es grosera. Hay mucha gente que vive en la carne, en su humanidad. Y no podemos esperar una reacción positiva de parte de ellos porque no tienen el temor de Dios. Pero nosotros que tenemos el temor de Dios, tenemos que aprender a tratar a la gente como el Señor nos ha enseñado a tratar a la gente. Pero si la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Y yo por más que siembro amor en mi marido, no cosecho nada, dice la hermana. Y yo por más que siembro cuidados y atenciones a mis hijos, no cosecho de ellos ni los buenos días. Y yo por más que siembro amabilidad y mi sonrisa con el vecino, el muy ingrato sale y me raya el carro. No cosecho. Cuando estamos dando algo, esperando que el principio de reciprocidad, hermanos, se active automáticamente en la gente con la que convivimos todos los días, nos vamos a frustrar, nos vamos a amargar y vamos a querer buscar la manera de cerrar nuestra forma de ser. Ya me lo hicieron una vez, pero dos, Yo siempre era de los que hasta se quitaban la camisa por los demás, pero ya me la hicieron mucho. Ahora, venga, no doy pero ni agua. ¿De qué me sirve ser buena gente si la gente siempre se aprovecha de mí? Yo era muy confiado con toda la gente, hasta que me la hicieron varias veces y ya no confío ni en mi sombra. ¿Han escuchado algo así alguna vez? Aquí nadie lo ha dicho, por supuesto, aquí mucha santidad, pero hay gente por allá afuera que dice ese tipo de cosas. Dice ese tipo de cosas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué a veces los cristianos se llegan a sentir así? Como buenos cristianos, empezamos a tratar a la gente como quisieran que nos trataran ellos, pero al ver que no funcionó, que no hubo reciprocidad en ellos para nosotros, entonces nuestra actitud cambió. Nuestra actitud y nuestra conducta, hermanos, no fueron moldeadas por Jesucristo y por su palabra viviendo en nosotros, sino que fueron moldeadas por las circunstancias y las experiencias que nos tocó ir viviendo. Nos volvimos recelosos, nos volvimos resentidos, nos volvimos muy precavidos, nos volvimos temerosos de hacer el bien para que no nos trataran mal, y lo peor, que esto mismo se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Si no te saluda mi hijo, no lo saludes, Ten orgullo, mi hijo, ten dignidad. Ay, pa, es que ya siempre lo saludo a ese niño de la escuela y no, nunca me pela. No lo peles, hijo. Pues si nosotros somos de los Lascurá y de los Monteros, ¿qué necesidad tenemos? No lo pele al chamaco, no lo pele. Está bueno, pa, no lo pelo. Y cuando crece, ese cuate se vuelve un grosero y un patán. Porque como nos fue a nosotros en la feria, tratamos de educar a nuestros hijos. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo no dijo jamás que los hombres iban a reaccionar como nosotros queremos. Él dijo: tú trata a la gente como a ti te gustaría que te trataran, punto. De lo demás me encargo yo. Les he contado una historia alguna vez de un maestro que iba con su discípulo por la playa y vieron que estaba un cangrejo enredado en una red ahí vieja, en una red de pescador ahí en la playa, y el hombre se acercó y con mucho cuidado fue rompiendo la red para liberar al cangrejo aquel, y el cangrejo estaba pues obviamente todo nervioso con las pincitas así, y cuando lo logra liberar, el cangrejo le alcanza a dar un pellizco y le sangra el dedo, y el cangrejito se va corriendo al mar y se pierde, ¿no? Y el maestro se quedó riendo viendo cómo se iba su cangrejo, y le dice: oiga, mugroso cangrejo ingrato, dice, yo que usted le hubiera una patada y lo mato. Dice, pues, todavía que lo quiere ayudar, le sangra el dedo, todavía lo pellizca. Y le dijo el hombre a su discípulo: la naturaleza del cangrejo es defenderse y morder. Mi naturaleza es ayudar. ¿Se dan cuenta? Así es como funciona. ¿Cuál es la naturaleza a la que el Señor nos llamó a nosotros? El Señor nos llamó a amar. El Señor nos llamó a perdonar.
El Señor nos llamó a ser amables, a tratar a la gente bien, a respetar, a dar cariño, a dar amor, a servir. El Señor nos mandó a ser luz y sal a la tierra. ¿Por qué voy a dejar que las circunstancias de alguien que no conoce de Dios cambie la naturaleza divina que vino a mí por medio del sacrificio de Cristo en la cruz? Yo no voy a permitir que mi naturaleza cambie. ¿Por qué? Porque alguien no respetó el principio de reciprocidad porque no lo conoce. Y si lo conoce, no le importa. A mí sí. Y yo no voy a dejar que un sentimiento negativo de alguien venga y bloquee la naturaleza divina que Dios ha puesto en mí. ¿Se va entendiendo poquito, hermanos? Jesús se refería a nuestro comportamiento sin importar el comportamiento de la gente hacia nosotros. ¿Cómo llego a esta conclusión de que Jesús está hablando de nosotros? Porque lo veo en su vida. Lo veo a lo largo de los evangelios. Lo veo en lo que el Señor vivió. Lo veo en lo que el Señor padeció, en lo que el Señor estuvo viviendo. ¿Cómo lo vivió el Señor? En segundo lugar, déjenme decirles, ¿a cuánta gente amó Jesús en las narraciones de los evangelios? ¿A cuánta gente le mostró su amor el Señor? Que podemos leer en los evangelios, sin contar nosotros, por supuesto, nada más ahí en los evangelios. ¿Cuánto amor demostró por los necesitados? ¿Cuánto amor y compasión mostró Jesús por los enfermos? Por los despreciados de la sociedad, por aquellos leprosos que nadie quería, que estaban aislados. ¿Cuánto amor demostró Jesús por cada uno de ellos? ¿A cuánta gente le dio Jesús de comer? ¿Qué recibió a cambio Jesús de todo eso? Él trató bien a la gente, Él amó a la gente, Él sirvió a la gente. ¿Y cuál fue la reciprocidad que recibió de parte de la gente? ¿Latigazos? ¿Golpes? ¿Traiciones? ¿Burlas? ¿Clavos? ¿Muerte? ¿Una cruz? ¿Una corona de espinas? Cambió su naturaleza con el sufrimiento. Cambió la naturaleza de Cristo por lo que le estaban haciendo. No ahí en medio del dolor, agonizando entre los dos ladrones y clavado ahí en la cruz. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El otro ladrón le dijo, oye, si de veras eres el mero mero, bájanos de aquí. Pero la naturaleza de Jesús no iba a cambiar por las circunstancias. Él vino a dar amor. Y a pesar de que la gente no lo amó, a pesar de que la gente lo rechazó, a pesar de que la gente lo traicionó, a pesar de que la gente se levantó en contra de él, su naturaleza quedó intacta, no se movió. La naturaleza de Jesucristo fue la misma cuando estaba en medio de la gente, cuando estaba con sus amados discípulos, cuando estaba colgado en la cruz. Él siguió siendo el mismo. Ahí es donde opera el principio. Jesús no se contaminó con un sentimiento equivocado, con un sentimiento de amargura. Él no se llenó de coraje en contra de los que le traicionaron. Él siguió en su camino de mostrar amor al mundo. ¿Se entiende, hermanos? Mateo 5. Fíjense cómo lo enseñó el Señor, cómo lo puso Jesús. Porque su naturaleza de amar siguió siendo la misma. Y nos los enseña en el Sermón del Monte, en Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley de la reciprocidad. Me sacas un ojo, te saco otro. Me tiras un diente, te tiro otro. Me matas un hijo, te mato otro. Me robas un animal, te robo otro. Esa era la ley, y así está en la ley, en el libro de Levítico. Así tenía que operar.
Ese es el principio de reciprocidad en la carne, como estaba en la ley. Versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ya te dio la cachetada, dile, oye, emparejame de este lado, no, para que se vea rojita también la otra. Hazme el favor completo. Si me vas a echar maquillaje de un lado, pues de una vez del otro, para no verme disparejo. Y al que quiera ponerte a pleito, fíjate, el que te provoque a pleito y quiera quitarte la túnica, dale la túnica y también dale la capa de una vez. No te metas en pleito. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Cómo te gustaría que reaccionaran contigo? Tú tienes que reaccionar así. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, cárgasela 2 millas. Esto era humillante, hermanos. Esto era humillante para los judíos. Este versículo era una de las peores humillaciones que podía sufrir el pueblo judío, porque estaban bajo el imperio romano. Y los soldados romanos a veces iban con la carga, con las mismas armas y las mismas cosas con las que los iban a maltratar a ellos y a sus familias. Y si al soldado romano, porque ellos iban con las armaduras, iban con las capas, iban con todas las cosas bien pesadas, si les daba la gana agarrar a cualquiera que pasara por ahí, hey, ven para acá. La ley de Roma dice que me tienes que ayudar 1 milla. Así es que cárgate esto, con lo que voy a ir a lastimar después a tu comunidad. Tienes que ayudarme a cargarlo 1 milla. Y Jesús le dice, si te dice que se la lleves 1 milla, llévasela 2. Imagínate la cara de ese soldado al llegar la milla. Y yo creo que te iba contando los pasitos, ¿verdad? Ok, ya llegó la milla, gracias, ya lo puedes dejar. No, voy a ir otra milla contigo. ¿What? ¿Por qué? Porque Jesús me dijo que mi naturaleza es diferente a la tuya. Tú lo estás haciendo para humillarme, tú lo estás haciendo para sobajarme, tú lo estás haciendo para abusar de mí, pero yo lo estoy haciendo porque yo tengo un espíritu de servicio en mi naturaleza que Cristo ha puesto en mí. Versículo 42, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Este sería un buen momento para pedirles un préstamo a todos, pero me voy a contener. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orar por ese moreno que me puso un susto. Orar por ese compa que me rayó el carro. Orar por aquel que me echó bronca, que porque hablo español y que English only, que no sé qué. Por ese tengo que orar. Tengo que orar por ese que está diciendo que todos los mexicanos van para afuera. Tengo que orar por ellos. Sí, porque esa es mi naturaleza. La naturaleza de ellos es atacar. La naturaleza de ellos es perjudicar. La naturaleza de ellos es ofender, molestar, lastimar. Pero mi naturaleza de parte de Dios es amar a los que me aborrecen, orar por los que me persiguen, bendecir a los que quieren procurar el daño para mí. Porque de eso se trata la naturaleza de Cristo en mi vida. De eso se trata este principio de reciprocidad. No de lo que voy a recibir de la gente, sino de lo que yo voy a darle a este mundo que necesita sal y luz en medio de sus tinieblas. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Yo amo a mi esposa. ¿Qué recompensa tengo de amarla? Pues no les digo, pero sí tengo recompensa, ¿verdad? Pero
Pero si aquí hubiera alguien que no hay, gracias a Dios, alguien que me cayera así medio mal, hijo, no, pues prefiero amar a mi esposa. ¿Y qué recompensa tengo? Dice el Señor. Pues ella también te ama, creo. ¿Sí? Oye, masita, ¿qué recompensa? Es mejor amar a alguien que sabes que no te va a corresponder. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No también eso lo hacen los gentiles? ¿No se saludan allá afuera? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y exactamente, hermanos, esto es lo que Jesús vivió con el ejemplo, con su ejemplo. No importaba que la gente no fuera recíproca, que no correspondiera con lo que Jesús les daba y con lo que representaba para ellos. Jesús seguía sirviendo y amando de la misma forma, aun cuando lo rechazaban, aun cuando mentían sobre él, aun cuando lo amenazaban de muerte. Su conducta y su forma de ser con la gente no cambió ni un centímetro. Su vida era totalmente acorde con lo que él enseñaba. Entonces, ¿por qué dice que tratemos a la gente como queremos que nos tratan, si nos tratan todo lo contrario? Y aún como cristianos, hermanos, nos duele y nos sentimos mal, porque damos y damos y damos y a veces no recibimos. Y aquí sí todos estamos en la misma olla, a todos nos ha pasado eso. No falta el que te pide, no falta el que quiere ayuda, no falta el que te necesita y das, y das, y das. Y cuando a ti se te ofrece, oye, ¿me podrías ayudar? O me podrías, ay, fíjate que no puedo. Y lo primero que viene a nuestra mente es eso. Eso y más merezco. Pero se le ha de ofrecer otra vez. Y entonces entro en una naturaleza totalmente carnal, diabólica y caída. Porque la naturaleza de Cristo es, no te preocupes, hermano, cuando tú me necesites otra vez, yo voy a estar para ti. Y yo te voy a ayudar y yo voy a hacer lo que sea necesario. Aunque tú, cada vez que te hable, a veces ni me contestes el mensaje, no importa. Cuando tú me necesites, yo voy a estar aquí. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que aprendí de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. ¿Cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo puedo hacer funcionar el principio de reciprocidad entonces en mi vida si la gente no va a ser recíproca conmigo? ¿Ok? ¿Listos? ¿Están despiertos? Ok, vamos a entrar a la zona de turbulencia. Amárrense un poquito los cinturones. Espero no perderme yo y que no se me pierdan ustedes. ¿Cuál es la clave? El principio de reciprocidad funciona solamente si nosotros estamos muertos. El principio de reciprocidad funciona solamente si nosotros estamos muertos, no físicamente, sino muertos a nuestra carnalidad y a nuestra humanidad caída. Gálatas 2:20 dice que nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Léanlo conmigo en voz alta. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La única manera de que este principio de correspondencia, de reciprocidad a lo que yo doy se active, hermanos, es morir. Entender que yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo. Ya no se trata de mí. Ya no se trata de lo que la gente me haga a mí. Yo ya estoy muerto. No se trata de lo que la gente quiera hacer en mi contra, de que la gente me traicionó, de que la gente me hizo, de que la gente dijo, de que la gente habló, de que la gente me clavó una puñalada. Ya no se trata de mí. Yo ya me morí.
Ahora Cristo vive en mí. Quiere decir que entonces la naturaleza de Jesucristo, la misma naturaleza que lo llevó a decir en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es la misma naturaleza que ahora tiene que gobernar mi vida. Y cuando alguien me ofende, no me ofende a mí, está ofendiendo la naturaleza del Dios que vive en mí, porque yo ya me morí. Si vas a un velorio de alguien que te caía mal y llegas ahí y está ahí el pobre ahí con su florecita, le iba a sacar una de estas, pero no son nuestras. Sí. Y vas y le dices todo lo que traías en tu corazón. ¿Qué hace el muerto? Sorry man, I can't do nothing anymore for you. I'm fine. Ahí está. Es que tú fuiste y me hiciste. Por más que le digas, ya no va a hacer nada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es que me hicieron. ¿Te hicieron qué? Es que me traicionó. ¿Quién te traicionó? ¿A ti? ¿A ti te traicionó? ¿Qué vales tú para ser traicionado? ¿Qué vales tú para ser ofendido? ¿Qué vales tú para ser? Te faltaron el respeto. Es que me merezco respeto. Esa onda que traen muy de moda los chavos ahora, ¿verdad? Por el rap y todo eso habla mucho del respeto. Yo merezco respeto. I deserve respect. Yo quiero ser respetado. Ser respetado. El respeto, man, respeto. O sea, traen esa onda los chavos muy metida. ¿Qué te van a respetar? ¿Qué cosa te van a respetar? Ya te moriste. A menos que no te hayas rendido a Cristo. Si ya te rendiste a Cristo, ya te moriste. ¿Cuántos aquí se rindieron a Cristo? ¿Están muertos? No hablen. Cuando entiendo esto, hermanos, el principio de reciprocidad en mi vida se empieza a activar, pero no se activa de forma horizontal con la gente que está a mi alrededor. Se activa de forma vertical, de Dios para conmigo. ¿Se entiende? Yo no espero reciprocidad de la gente, porque yo ya me morí. Lo espero ahora del Señor conmigo. Yo soy como soy, amo, bendigo, ayudo, sirvo por Dios, no por la gente. No por la gente. Porque si lo hago por la gente, me frustro, me amargo, me decepciono y casi me quiero dar un tiro. Me quiero ahorcar con un espagueti. Tenemos que entender este principio. Pablo lo entendió. El apóstol Pablo lo entendió y lo dejó plasmado en la carta a los Colosenses. Capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, dice Pablo, hacedlo como de corazón, en línea vertical, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, ¿de quién? Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No sirves a la gente, no sirves a los que no saben pagar o no saben ser recíprocos con lo que tú haces. Sirves al Señor. Esta es la mejor manera de activar el principio de reciprocidad y de transmitirlo a nuestros hijos. Hijo, todo lo que hagas, hazlo pensando que lo estás haciendo para el Señor, no para los hombres. Porque del Señor vas a recibir la recompensa. Del Señor voy a recibir la recompensa. Señor, es que yo los amo mucho, pero pues no pasa nada. No te preocupes, mi hijo. De tal manera te amé que envié a mi hijo a morir por ti. ¿No te alcanza ese amor? ¿Necesitas más amor? No, Señor, gracias. Señor, yo siempre estoy dando y dando, y cuando piden las despensas y veo que nadie, pues yo levanto la manita y ya estoy dando y dando, pero a mí nunca me cae una despensa. ¿Y te ha faltado algo en tu mesa, hijo mío? ¿Acaso no soy yo tu proveedor?
¿De quién esperas recibir? ¿De la gente o de Dios? ¿De quién esperas amor? ¿De la gente o de Dios? ¿De quién esperas esa honra y ese respeto? ¿De la gente o que Dios te honre y te levante y te exalte? ¿De quién esperas amabilidad? ¿De quién esperas gozo, paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? ¿De la gente? No. La esperas de Dios. Y entonces tu naturaleza no cambia, se queda en el mismo lugar, permanece inamovible. Iba a decir otra palabra así media dominguera: impertérrita, que no se mueve, que permanece estable. Ni un ápice se mueve, porque es la naturaleza que heredé del Señor. Así es que yo todo lo que hago, lo hago pensando que es para el Señor. Pablo se lo dijo a los que le estaban escuchando en Atenas, en Hechos 17:28, porque en Él vivimos. ¿En quién? En Dios, en el Señor, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, como algunos de sus propios poetas lo han dicho, porque linaje suyo somos. Así es que yo me muevo por lo que el Señor hace en mí. El linaje de Cristo, hermanos, es su naturaleza, lo que Él es y lo que nosotros debemos de ser en Él. No por cómo nos trata la gente, no porque nos hayan pagado mal, no porque nos hayan traicionado, no porque alguien nos haya ofendido. Nosotros somos los que somos por la gracia y la misericordia de Dios. Punto. Punto. Y si Él me manda amar a los que me persiguen y a los que me aborrecen, pues entonces los amo, no esperando recibir nada de ellos, porque es del Señor del que voy a recibir la corona incorruptible de gloria, dice Santiago. La única manera, hermanos, de poder aplicar este principio de reciprocidad es de forma vertical con Dios. De Él recibiremos la recompensa de todo lo que hagamos. No nos vamos a frustrar, no vamos a tener decepciones, como nos ha pasado esperando de la gente. Yo no sé si alguno de aquí ustedes tiene alguna decepción en contra de alguien. Es que yo le di, es que yo le dije, es que yo... Y la verdad es que nunca ni me ayudó, ni me dijo, ni las gracias, ni por el vuelto volvió, dice, ni por la feria regresó. Y se nos queda un sentimiento de frustración, de amargura, de desilusión, de ingratitud. Y esos sentimientos, hermanos, se van albergando en nuestro corazón y van haciendo que nuestra naturaleza, lo que debería de ser la naturaleza perfecta de Jesucristo en nosotros, se va alterando por las circunstancias. ¿Me entienden esto, hermanos? Yo no puedo dejar que la naturaleza de Cristo en mi vida, el perfecto sacrificio de Cristo en mi vida, se altere porque alguien habló mal de mí. Yo no puedo dejar que la imagen de Cristo que estoy tratando yo de reflejar cada día en mi vida se altere porque alguien me traicionó o porque alguien no correspondió al amor o al cariño, a la atención o al servicio que yo haya podido hacer por alguien. Yo no puedo permitir que esa imagen de Dios en mi vida se altere por un ser humano. ¿Me entienden, hermanos? Porque es más grande el amor de Dios. Es más grande lo que yo voy a recibir de parte de Jesucristo. Es más grande lo que yo voy a recibir cuando aparezca, dice la Biblia, el príncipe de los pastores, el apóstol Pedro dice. Y no solamente de los pastores que estamos al frente de una iglesia, de todos los que tenemos hijos y todos los que tenemos una responsabilidad con alguien abajo de nosotros. Papás, ustedes son pastores de sus hijos. Ustedes son los pastores de sus hijos. Y van a recibir la recompensa de gloria si es que saben vivir de acuerdo a lo que el Señor está enseñándonos. La única manera de aplicar este principio, hermanos, es de forma vertical. Si tienes la naturaleza de Dios en tu vida, ama a los que te rodean. No te canses de servir a los demás. No te canses de ayudar. No te canses de amar. No te canses
de dar la mano al que lo necesita. No te canses. Aunque nadie te corresponda, aunque nadie te reconozca, aunque nadie te lo agradezca, aunque nadie se voltee para darte las gracias, aunque te dejen con la mano estirada, aunque después anden hablando de ti, no lo dejes de hacer, porque esa es la naturaleza de Dios, esa es la naturaleza de Jesucristo y es la naturaleza que les tenemos que implementar a nuestros hijos urgentemente. Porque nuestros hijos están viendo lo que nosotros estamos haciendo. Y nuestros hijos están creciendo, hermanos, en medio de una sociedad que entiende todo esto de manera totalmente diferente. No te canses de servir. No te canses de servir. Esposos, no se cansen de servir a sus esposas. Esposas, no se cansen de servir a sus esposos. No se cansen de servir a sus hijos. No se cansen de servir en la iglesia, en los ministerios, donde el Señor nos ha puesto a servir. No nos cansemos de hacer el bien, dice la Biblia, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Pero ¿saben qué? Que en lugar de tener muchos cristianos crucificados con Cristo, tenemos un montón de cristianos desmayados. Desmayados no servimos, servimos muertos. Desmayados no servimos, porque desmayados, en cuanto recobremos el conocimiento y nos las vuelvan a hacer, nos volvemos a desmayar. Y hay miles de cristianos por todos lados abarrotando las iglesias, desmayados, que ya nomás llegan y es que yo ya no saludo a nadie porque nadie me pela. Yo aquí solito nomás. Ya acabó. Antes de que se vayan todos yo me voy. Pues nadie me pela. Desmayado. Desmayado. Oye, ¿quieres servir en esta parte el ministerio? Porque no, la otra vez que yo quise servir, no, me hicieron muchas groserías y no me tomaban en cuenta y no me hablaban y no me decían, y mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Ya mejor me voy. Ya otro cristiano desmayado por allá. Un montón de cristianos desmayados por todos lados. Necesitamos cristianos muertos. Muertos. Que ya no vivan ellos, mas Cristo viva en ellos. Cuando alguien no quiere, hermanos, lo que tenemos para darle como cristianos, porque pasa, tú das amor, das esto, das el otro, y hay gente que no lo quiere. Jesús también proveyó para eso. Dijo, si no te quieren recibir, sacude el polvo aún de tus guarachitos, mano, de esa casa y vete. Os digo que será peor el castigo para esa gente que lo que fue para Sodoma y Gomorra. Así es que no es asunto de nosotros. Dios no nos llamó a hacer venganza por nuestra propia mano. Dios no nos está llamando a desquitarnos de la gente, ni a usar versículos bíblicos para aventarle pedradas a aquellos que no nos correspondieron. No, Señor, nos mandó a amar. Nos mandó a ser como Él, a reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas, para que la gente conozca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vénganse, Benji, por favor, vamos a terminar. Pónganse de pie, hermanos. Yo quiero que oremos. Quiero que oremos. Espero que entendamos este concepto, hermanos. Si a alguien le queda una duda, por favor, la tenemos que aclarar. No quiero que se queden con un mal concepto de lo que acabo yo de explicar. Espero que lo podamos entender. Pero es un principio, hermanos, que funciona. Es un principio que funciona. Sin este principio, hermanos, yo no tendría 30 años pastoreando. Desde el primer año del pastorado, yo hubiera mandado todo por otro lado. ¿Por qué? Porque servir al Señor implica eso. Servir al Señor implica el que vas a recibir críticas, el que vas a recibir traiciones, el que vas a recibir puñaladas de quien menos te lo esperas. A veces al que más le das es el que más te trata de herir, de lastimar. Y la verdad no se podría seguir sin este principio de reciprocidad basado en el amor de Dios. La vida cristiana es exactamente lo mismo, hermanos.
La vida cristiana es exactamente lo mismo. Y estos chicos que tenemos aquí y en los grupos más grandecitos, necesitamos que ellos entiendan este principio, pero de verlo en la vida de cada uno de nosotros. Este principio, hermanos, yo ahora lo estudio y le pongo palabras y versículos, pero la verdad es que este principio yo lo aprendí de mi padre. Yo lo aprendí de ese hombre que a lo mejor él nunca se sentó o no se sentaba muy seguido conmigo, hacía tener un estudio bíblico profundo, pero yo veía lo que hacía. Y yo veía su compromiso dentro de la iglesia. Y hubo momentos tan difíciles para mis padres que ellos de veras era para que hubieran renegado del evangelio, para que no hubieran querido nada con Dios ni con la iglesia. Sin embargo, para ellos era muy sólida la convicción de que lo que hacían era por el Señor, era por Cristo. Y cuando a veces ya las cosas se ponían difíciles en algún lado, mis papás decían, pues Dios los bendiga, y entonces nos íbamos a otro lado, ya íbamos todos. Pero ellos nunca se rindieron de servir al Señor. Y les he platicado, mi madre tuvo pretextos para odiar el evangelio. Le asesinaron a su padre a los 8 años de edad, la dejaron huérfana. Su padre predicaba el evangelio, su padre amaba a la gente, su padre era el que estaba siempre atendiendo a la gente de aquel pueblo en Oaxaca. Al hombre al que le salvó la vista porque se accidentó ese hombre y mi abuelo le curó el ojo y le salvó la vista, ese fue el primero que le dio el primer machetazo cuando lo mataron. Pero no por eso cambió su naturaleza, porque entendió estos principios de la palabra de Dios. No se trata de lo que los hombres hagan contigo, se trata de lo que tú haces con la gente. Se trata de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. De eso se trata el evangelio. De eso se trata mi vida. De eso se trata la naturaleza en la cual yo tengo que vivir todos los días. No me importa lo que la gente haga conmigo, no me importa lo que la gente piense o diga o hable de mí. Me importa lo que Cristo hable y piense de mí. Me importa lo que Cristo está viendo en mi corazón. Me importa lo que el Señor ve en las motivaciones que hay en mi vida. Por eso me sostengo en el evangelio. Por eso me sostengo en el ministerio. Por eso cada uno de nosotros nos tenemos que sostener en el cristianismo. Porque cuando no te aferras a estos principios, a la primera que alguien te ponga el pie, te vas a caer y te vas a querer retirar. Y te vas a desilusionar, y te vas a amargar, y te vas a llenar de resentimientos y de malos pensamientos. Y a donde quiera que vayas, vas a ir con todas tus raíces de amargura, sacándolas. Porque la gente no te correspondió. Porque la gente no hizo lo que tú querías. Porque tú diste todo y nadie dio nada por ti. Porque tú hiciste todo por hacer algo y nadie te quiso hacer caso. Porque tú tenías las mejores intenciones y nadie las apreció. Así funciona el evangelio de Jesucristo. Y el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje de tener ese tipo de sentimientos negativos. Deje de albergar esas raíces de amargura. Niéguese a sí mismo. Crucifíquese conmigo, dice Jesús. Ya no vivas tú. Deja que Cristo viva en ti, para que todo lo que vivas, lo vivas a través de la fe del Hijo de Dios, que nos amó de tal manera que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Santo, 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 Santo.